noches, queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo cordialmente en este día jueves 3 de agosto, el día del cumpleaños de mi querida hija, de mi hija mayor. Así es que está de celebración ella en Chile. Bueno, saludamos cordialmente a todos los amigos que están conectados, gracias por su fidelidad, y a nuestro querido maestro y amigo don Hermógenes Pérez de Arce. ¿Cómo está don Hermógenes? ¿Cómo le va? Hola Andrés, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirme en su programa. Un feliz cumpleaños para su querida hija. Ojalá lo celebre en mejores condiciones que las que está el país, ¿eh? Y pueda aislarse de todas las cosas malas que nos están pasando. Sí. Porque yo encuentro que recuerdo pocas épocas en mi no corta vida en que el país haya estado tan mal y tan desorientado como está ahora. A mí me abisma todo lo que leo y lo que veo, ¿eh? Porque resulta que siempre había unas fuerzas que se batían por la verdad histórica y por la verdad de lo que había sucedido, en fin, y ahora esas fuerzas se han vuelto en contra nuestra, podríamos decir. Estaba leyendo a David Gallagher, que es un hombre del piñerismo, naturalmente, de la centro derecha, fue embajador de Sebastián Piñera en Gran Bretaña, y escribe muy bien David Gallagher, pero hoy día me llamó la atención su columna porque dice que el problema que hay en Chile es que pese a haber una mayoría que condena las brutales violaciones a los derechos humanos, y ahí pone entre guiones ejecuciones, desapariciones, torturas, ¿qué otra cosa pone? Exilio. ¿Eh? El problema es que parece haber una mayoría en contra de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular. ¿Se imagina usted lo que significa esto una persona de la centro derecha que considera que es un problema que hay una mayoría crítica de lo que fue la Unidad Popular? O sea, esto quiere decir que ya la centro derecha se ha plegado a la estrategia de Gabriel Boric, Al que relato dice de la izquierda. cosas, porque cada vez que se hace referencia a los 50 años, él habla de asesinatos, torturas. Es tan distinto del país que vivimos los que pasamos por esos tiempos, cuando estaba una población desesperada con lo que estaba sucediendo en el país, angustiada, que miró como una liberación, y realmente lo fue, de una amenaza a la vida misma de la democracia chilena, cuando los militares depusieron a Allende, que lo depusieron además con el apoyo de una mayoría popular, o sea, los votos, 81 votos contra 47, representaban lo que la opinión pública en ese momento manifestaba, que era el deseo de que se fuera Salvador Allende, y por eso le iban a tirar manía a los cuarteles, y no eran damas empingorotadas, como le gustaba decir a don Patricio Aylwin, sino que era el pueblo el que le pedía a las Fuerzas Armadas que intervinieran. Bueno, y de hecho se lo pidieron a través de sus representantes en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y de una manera jurídicamente impecable, porque es una facultad de la Cámara enviarle al Ejecutivo documentos de fiscalización de su actuar. Y esto cumplió estrictamente con todo eso, y que además con la ventaja de que en ese tiempo los comandantes en jefe eran todos ministros del gobierno de Allende. Entonces, decirle a los comandantes en jefe no se salía ni una coma de la Constitución el acuerdo. Que le pusieran término a la situación, a todas las situaciones de hecho referidas. Y esas situaciones de hecho referidas ahora han sido olvidadas en Chile. Nadie reproduce lo que decía el acuerdo de la Cámara, que por sí mismo revelaba toda una situación insostenible en el país y una crisis que no podía seguir más allá. Entonces, me da la impresión de que como que izquierda y la derecha unida se han puesto de acuerdo en olvidarse de lo que sucedió y en un poco justificar el lenguaje de Gabriel Boric, que es todo lo contrario de lo que sería necesario para una pacificación nacional, porque el lenguaje es asesinos, ejecuciones, desapariciones. Este artículo de Gallagher a mí me preocupa porque él era obviamente partidario del gobierno militar. Éramos compañeros en la redacción del Mercurio. Y era un hombre muy inteligente y que captaba perfectamente cuál era la real situación.
en ningún momento manifestó un disenso él con la acción de las Fuerzas Armadas, que por lo demás tuvieron un apoyo casi unánime en el país, con la sola minoría marxista que votó en contra del acuerdo justamente de la Cámara. Pero después, en ese tiempo, en octubre de 1973, la enorme mayoría de los chilenos estaba muy aliviada de haber solucionado una situación. Entonces, por eso, Eduardo Frei Montalva le decía a los diarios europeos, al ABC de Madrid, me acuerdo que le decía, ustedes no entienden que este país estaba destruido. Después, en su carta a Mariano Rumor, le expresaba las mismas cosas. Le decían, los europeos se niegan a ver la realidad de que Allende había destruido Chile y Allende tenía una gran popularidad en Europa como si fuera un gobernante democrático. Y eso no es verdad. Bueno, y ahora ha quedado probado, porque usted sabe que ya ha llegado al país, pero nadie lo menciona, ha llegado al país el ejemplar del Nouvel Observateur, donde está la última entrevista que le dio Salvador Allende a Regis Debray, sí, donde le dice, hemos completado la entrega de armas a las estructuras militares de los partidos de la Unidad Popular. Todo esto no se dice en Chile. Bueno, se admite en videos como este que estamos grabando, que son parte de las redes sociales, pero en los diarios chilenos no sale. No aparece esta declaración de Allende. Hemos terminado de entregarle armas a las estructuras militares de los partidos de la Unidad Popular. Esto es textual. No es que yo esté imaginando que Allende dijo algo parecido. No, dijo eso. Y dijo, ha sido una carrera contra el tiempo. Como diciendo, mira, ya estamos listos, le decía a su camarada Regis Debray, que también era marxista como él, naturalmente. Y esto se publicó en París, se publicó después del 11, porque se publicó en el Nouvel Observateur del 17 de diciembre. Y tenemos ejemplares en Chile, afortunadamente, de esto, pero no se dan a conocer. Entonces, toda la opinión pública, el hecho de que David Gallagher haya dicho que es una lástima que si bien hay acuerdo en que el 11 de septiembre se produjo una violación brutal a los derechos humanos, hay un problema, y es que una mayoría de la ciudadanía tiene una opinión desfavorable del gobierno de la Unidad Popular. ¿Cómo se explica usted que un hombre de centro derecha diga que es un problema que en Chile una mayoría de la opinión pública tenga una opinión desfavorable de la Unidad Popular cuando fue un desastre nacional completo? Claro. Entonces, yo estoy muy desconcertado con eso porque veo que todo lo que se refiera al 11 de septiembre va a ser manejado en un sentido publicitario completamente ajeno a la verdad de los hechos. Exacto. Porque no se publican la verdad de los hechos. El otro día el Mercurio sacó un suplemento sobre el 11 de septiembre, los 50 años, y no decía ni una palabra del acuerdo de la Cámara de Diputados. No figuraba nomás. Había sido una cosa luctuosa que sucedió en el país, pero no, el acuerdo de la Cámara de Diputados no figuraba. No figuraba el Acta Rivera, que el Acta Rivera es muy importante porque reveló lo que decía la personalidad más importante del país. Después del fallecimiento de Allende, el más importante del país era el presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva. Y él les decía a los industriales que habían ido a reclamarle porque les habían tomado todas las empresas bajo el gobierno de Allende, a la fuerza, ilegalmente. Él les decía, si esto solo se arregla con fusiles, vayan a hablar con los comandantes en jefe. Y eso ahora no se recuerda. ¿Por qué decía eso un archidemócrata como era Eduardo Frei? Porque veía que el país no tenía otra salida que la solución militar. Y Patricio Aylwin, que después, bueno, le dio vuelta a la espalda a los militares, pero en Chile las vueltas de chaqueta son una cosa habitual en nuestra historia. Sí. Pero en ese tiempo Aylwin decía que él no estaba dispuesto a criticar a los militares por lo que estaban haciendo, y eran los momentos en que moría el 55% de todas las personas que murieron en todo el gobierno militar. O sea, usted sabe que más de la mitad de los muertos de los 17 años fueron entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre del 73. Y momentos en que justamente estos líderes demócratas cristianos más apoyaban a los militares. Entonces, todo eso se ha olvidado en Chile, se ha borrado.
lo que ha quedado, y es considerado como una lástima, es que a pesar de haber casi unanimidad en que fue una violación brutal de los derechos humanos, que no fue así, fue una acción que tuvo que llevarse a cabo porque estaba enfrentado el país a una fuerza revolucionaria armada de no menos de 20.000 hombres, y había que combatirlo. Y afortunadamente se produjo lo que se produjo, o sea que en menos de 3 meses se pacificó el país, porque eso fue la verdad. Después, usted sabe que en los 17 años, es decir, entre el 74 y el 90, prácticamente no hubo violencia terrorista significativa en Chile, porque la cantidad de bajas que había eran 5 al mes. Eran brotes de terrorismo del MIR, saltaba a bancos, le disparaba a un agente, lo dejaba con 6 balas en el cuerpo. Después prontamente fue descubierta la guarida del jefe del MIR, de Miguel Enríquez. El oficial que la descubrió fue premiado, recibió agradecimientos hasta de los sindicatos bancarios, porque los sindicatos bancarios estaban contra el terrorismo, porque los terroristas asaltaban bancos y le habían disparado, pocas semanas antes de la muerte de Miguel Enríquez, le habían disparado 6 tiros a un agente bancario, que fue bastante heroico, por otra parte, porque se negó a entregar las llaves de la caja donde estaban todas las reservas de una sucursal bancaria asaltada, la sucursal Huelén del Banco de Chile. Y a este personaje, debido a su coraje de no entregar las llaves, le dispararon 6 tiros y sobrevivió. Yo siempre le rindo homenaje porque es un hombre muy valiente, se llamaba Julio Robinson del Canto. Entonces los sindicatos bancarios le agradecían a los militares haber descubierto la guarida de estos tipos. ¿Y qué me dice usted que en 2016 o algo así, un dignísimo ministro sumariante, que ahora es miembro de la Corte Suprema porque fue premiado por eso, condenó al oficial que descubrió la guarida y que capturó finalmente y combatió contra Miguel Enríquez, lo condenó por el asesinato de Miguel Enríquez. Y bueno, a este oficial ya le daba lo mismo porque le habían impuesto más de 1000 años de condenas absolutamente imaginarias, pero lo condenaron también por el asesinato de Miguel Enríquez. O sea, el 74, el país, los sindicatos, todo el mundo le agradece, y el 2014 el país lo condena, ¿eh? Y le impone unos 10 años o 18 años, no sé cuánto. A él le da lo mismo porque ya tenía 1000 años. Claro. Eso es lo que se ha producido en Chile, que es una cosa fantasmagórica, o sea, es una cosa que desafía la imaginación. Y es la realidad chilena. Y bueno, y ahora tenemos entonces que se lamenta este columnista de centro derecha de que parezca que la opinión pública tiene una opinión desfavorable del gobierno de la Unidad Popular. Bueno, y efectivamente es así. O sea, mire, para resumirle lo que estoy tratando de decir, es que aquí la única persona en que podemos confiar nosotros son en los votantes no comprometidos, que están obligados a votar, que son gente que tiene sentido común, que es gente que además averigua un poco más de las cosas y no está cegada por las consignas, ¿eh? Porque de los demás ya no se puede confiar, ya no se puede confiar en lo que se llamaba la centro derecha. El electorado eligió a los republicanos porque se oponían a este pacto contubernio que llamo yo entre Boric y Piñera para sacar una nueva constitución. Y están bastante enredados en ese proceso también. No sé si usted está al tanto de que hay muchos disensos, porque obviamente los comunistas ahora están hablando de la posibilidad de votar ellos en contra de la nueva constitución que se va a hacer porque ellos la pidieron, porque esta nueva constitución es un deseo comunista. Sí, claro. Y ahora, como ha tenido este desenlace inesperado de que los republicanos dominaron el Consejo Constitucional, no les gustan las cosas que están aprobando la mayoría democráticamente elegida. Entonces los comunistas están diciendo, bueno, si siguen así, vamos a votar en contra nosotros. Lo que sería ya coronar con el ridículo todo esto que es absolutamente inconstitucional y nulo, por supuesto, nulo de derecho público. Sí. Pero estas cosas en Chile, como dependen de mayorías
políticas vocacionales y los políticos pueden salir con cualquier cosa, los diarios lo toman muy en serio y comentan editorialmente los desacuerdos dentro del Consejo Constitucional. Yo, por suerte, en eso he tenido siempre claridad. O sea, ¿no? Cuando una cosa es nula, uno no forma parte de ella. Cuando una cosa es ilegal, uno no participa de ella. Si a mí me pasa un billete falso, obviamente, si sé que es falso, no se lo voy a entregar a otra persona. Tengo que hacer la pérdida, ¿no? Digo, lo denuncio, digo, este billete es falso. ¿Eh? Y eso es lo que he dicho yo. Todo este proceso es falso e inconstitucional. Pero entre medio veo yo que los medios de comunicación y el predominio en la opinión, en la formación de la opinión pública, las corrientes dominantes, están completamente desenfocadas de lo que ha sido la verdad histórica, de lo que ha sido lo que ha sucedido realmente en Chile en el pasado. Y veo que el presidente de la República, Gabriel Boric, es el individuo más desorientado, salvo que él esté mintiendo es profeso, lo que no creo. Él cree lo que dice, ¿no? Pero él añade siempre un factor de división, de odiosidad, ¿no? Sí, porque siempre que habla de los 50 años, dice asesinatos, se dedicaron a asesinar, a hacer desaparecer gente. Lo mismo que dice Gallagher en su columna. Y todo eso además es falso, porque, por ejemplo, decir asesinatos, ejecuciones, como dice Gallagher, no es así. Lo que pasa es que las Fuerzas Armadas tuvieron que enfrentarse a la gente que se había levantado en armas contra el régimen establecido para establecer un régimen socialista comunista. Y esos estaban armados. El MIR era un movimiento terrorista que cuando podía le disparaba a los militares, y por eso el rosario de militares muertos, asesinados, el teniente Karevich, el jefe de inteligencia del ejército con 50 tiros, Roger Vergara, el intendente de Santiago, el general Carlos Ursúa, el teniente Seger, después asesinado en Tobalaba. Entonces, todos los escoltas del general Sinclair, que a todo esto es un general de 95 años, que está cumpliendo su condena por haber sido parte de un consejo de guerra, o sea, de una circunstancia judicialmente consagrada en nuestros códigos, en nuestra Constitución, y haber dictado un fallo. Y está cumpliendo una condena también como si hubiera cometido un asesinato él también. Entonces, esto es la figura que se dibuja aquí, es de un país en que la Constitución ha pasado a segundo plano porque nadie la respeta. Los tribunales no respetan la Constitución en su fallo. La ciudadanía parece no enterarse de esto porque no se publica en los diarios. Los fallos dicen han cometido delitos de lesa humanidad con toda naturalidad. Y eso es un atropello a la Constitución, porque los delitos de lesa humanidad no existían en 1973 y la Constitución dice que nadie puede ser condenado sino por un delito que haya sido establecido en una ley con anterioridad a la perpetración de los hechos. Y los delitos de lesa humanidad no existían en Chile en 1973. Y todo el mundo contempla esto, que es un sucedáneo de otra mentira oficial. La mentira oficial era que no se podía aplicar la amnistía a los militares porque el secuestro permanente seguía teniendo lugar y si estaban presos los secuestradores, quería decir que los secuestrados estaban con ellos. Entonces yo cuando le dije a un juez en cámara eso, el juez me dijo, pero si eso es una ficción jurídica. Confesó el juez que él fingía los delitos. Eso es totalmente inconstitucional. Y eso es lo que sucede todos los días. Y cómplices de eso son, y encubridores también son, el Colegio de Abogados, que no ha dicho ni una palabra de todo esto, y la prensa, que no publica las cartas que uno manda cuando salen estos fallos. Bueno, y la víctima es naturalmente la caja fiscal, que tiene que estar pagando casi todas las semanas decenas o centenares de millones de pesos, porque todo esto además es un negocio, porque se arma un tinglado en que se condena por un delito que no puede ser, por todas las razones que he dicho, y se condena al fisco porque dicen que fueron agentes del Estado los que cometieron esos delitos que no podían cometerse porque no existían, o que no existen porque son mentiras, como el secuestro permanente, y se obliga a pagar entonces a los descendientes o familiares de esas personas que cayeron en la lucha del terrorismo contra las Fuerzas Armadas,
decenas o centenares de millones de pesos todas las semanas. Hay un ítem presupuestario importante. Entiendo que alguna vez dijo la subsecretaria de Piñera de Justicia, dijo que eran 400 millones de dólares al año que se estaban pagando. Entonces, es muy desorientador para una persona que sabe lo que sucedió, que es respetuosa de las leyes, que cree que la Constitución está vigente, aunque todos la atropellan, partiendo por los parlamentarios que ya llegaron a un acuerdo de hacer una nueva Constitución que es inconstitucional, o sea, están todos atropellando la Constitución, y con acuerdo del Ejecutivo, porque esto es lo que se llama el acuerdo Boric-Piñera, el presidente actual con el presidente anterior. Entonces es un país que está en un estado de anomia jurídica. Nada de lo que dicen las leyes se respeta. Todo esto para no mencionar los grandes negocios que hay, aparte del negocio judicial de condenar al Estado a pagar por cosas que no son delitos o que son delitos que han estado responsabilidad extinguida. Hay un gran negocio de robo de madera, un gran negocio de robo de alambre de cobre, perfectamente organizado. Un gran negocio de robo de automóviles, perfectamente organizado, porque todas estas bandas de adolescentes que roban autos, a ellos les dan 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos por llevar un auto robado, pero eso después tiene una organización bastante bien configurada para llevar los autos especialmente a Bolivia, y se venden allá. En Bolivia se ha reconocido. Entonces estamos viviendo en una época insólita de atropello constante a la legalidad, de faltar a la verdad de todo lo que sucedió en Chile antes, de tomar medidas absolutamente arbitrarias e injustas como son las condenas a los militares retirados, llevar a prisión a personas de 95 años a cumplir, creo que lo condenaron a 18 años al general Sinclair, por haber dictado una sentencia en un consejo de guerra constituido de acuerdo con el Código de Justicia Militar. Ahora hay casos terribles. Mire, a mí me llega todos los días el diario Las Noticias de Angol, que es un diario que circula en toda la zona de la Araucanía, el principal de allá, y me lo mandan todos los días por internet. Y ahora estaba viendo, por ejemplo, esto es un caso típico de lo que está pasando en Chile. Un agricultor que se llama Patricio Lee, un agricultor próspero, un buen fondo, bien organizado. No dice la superficie, parece que no es muy grande, pero él vivía de eso. El otro día en mayo del año 21, llegaron a su fondo una serie de personajes que le dijeron que ellos querían recuperar estas tierras porque les pertenecían por razones ancestrales, y no contentos con instalarse ahí a la fuerza, le dijeron que se fuera porque le iban a quemar la casa y su bodega, instalaciones y todo. Le quemaron todo lo que tenía, que además era el equipamiento de su fondo, y tenía silos, tenía rollos de fardos, de alimento para animales, en fin, un fondo bien organizado. Y en estos días, entonces, entrevista el diario Noticias de Angol a Patricio Lee, este agricultor de 82 años, y dice, bueno, estoy viviendo en la ciudad. Mi tierra ya está siendo prácticamente arrasada porque está ocupada, no se hacen los tratamientos propios de la tierra para que sea productiva. Claro. Es una tierra que se va a transformar en un malezal, simplemente cubierta de maleza. Yo no puedo hacer nada. Le dije a las autoridades del anterior gobierno, en 5 de mayo de 2021, cuando me ocuparon el fondo, no hicieron nada. Ahora la situación va empeorando cada vez más porque ya la destrucción que sufrió inicialmente de todas las instalaciones materiales, que era un fondo próspero y del cual él había vivido toda su vida, ya todo eso se está deteriorando. ¿Y qué espera usted? Bueno, no espero nada. Es una persona que ha sido despojada de todo, que supongo que tendría algunas reservas que le permiten sobrevivir, vive en Victoria, en la ciudad de Victoria. Me hizo acordar el otro caso de un señor que me dio mucha pena, porque era un señor suizo, que confiando en este nuevo país próspero que se llamaba Chile, bajo el gobierno militar, se vino en los años 80, compró un fondo en el sur, y lo echaron igualmente el año antepasado. Y está allegado, se llama Don Otto Wild,
un ciudadano suizo próspero que hizo una instalación agrícola ejemplar, en fin, que producía mucho. Entonces, el país se está deteriorando de una manera increíble. El fondo que tenía fama de ser el más productivo de toda Sudamérica, también pasó lo mismo. Este fondo era actualmente de la hija de un senador que yo conocí mucho, era amigo mío, que se llamaba Patricio Phillips, la Carmen Phillips Sáenz. La sacaron de su casa, le quemaron todas las instalaciones, se apoderaron del fondo, y ese fondo tenía fama en América porque era el más productivo de toda Sudamérica. O sea, cuántos quintales por hectárea este fondo que se llamaba Valladolid, el fondo, era el que más quintales por hectárea producía en Sudamérica. Ahora produce 0. Entonces, ¿de qué se extraña uno de que el país todos los meses están indicando la cifra del IMASEC, que está cayendo el IMASEC? Porque el país está en ese estado. Se están tomando propiedades productivas. Esto estoy hablando de la agricultura, pero también hay problemas en la industria. Usted sabe que el gran problema ahora es la permisología. No le dan permiso a entidades que invierten. Estaba viendo que hay una firma estatal noruega que tiene una central eléctrica de pasada en que ha invertido ya decenas de millones de dólares y que contempla una inversión de $1.000 millones, y no le dan permiso, y han pasado años y no le dan permiso. Se llama Statkraft y están pensando irse. O sea, ya dicen, esto no va a resultar. ¿Para qué decir? Yo siempre me refiero al Hotel Punta Piqueros porque lo conozco, porque está cerca de una casa que tenemos nosotros en la costa, que sería un gran atractivo turístico, sería una de las cosas que yo le garantizo que estaría llena todo el tiempo, porque está construido adentro del mar, es muy bonito, pero toda clase de recursos judiciales le han impedido. Obviamente se invirtió una fortuna en construirlo, porque es un hotel que tiene como 7 pisos, está en las rocas, entonces han descubierto que se está discutiendo si lo votan o no lo votan, o sea, si lo demuelen o no lo demuelen. Entonces se está convirtiendo en un país imposible, Chile. Uno no ve la salida. Y no es satisfactorio para uno pensar que este señor se va a quedar hasta 2026, porque no sé si el país resiste a un personaje como Gabriel Boric por 2 años y medio más. Yo creo que no. Bueno, pero dígame, ¿cuál es la salida? Porque la salida la da la Constitución, obviamente. Ahora ¿sí? Tenemos, mire, le digo cuál es mi esperanza, que estos senadores socialistas que han resultado más preocupados de su país que del marxismo-leninismo, por suerte, como Fidel Espinosa, y el otro que se llama Juan Luis González, son senadores que están ya francamente en la oposición. Sí. Y como hay 25 senadores de gobierno, de oposición, ya, tendríamos 27. Claro. Y con 26 votos usted puede aprobar una cosa que es real, la incapacidad mental del presidente de la República. Entonces, esto que está en la Constitución podría ser una posibilidad de salida para Chile, porque yo creo que este país no aguanta 2 años y medio más a un tipo malo de la cabeza como Gabriel Boric, que tiene un afán destructivo muy grande. ¿Eh? Porque fíjese la frase tan comentada en los últimos días, dice que él quiere derrocar el capitalismo, que una parte de él quiere derrocar el capitalismo. Bueno, la verdad es que él lo está haciendo. Él está derrocando el capitalismo. Ahora está empeñado en subir los impuestos. Y usted sabe que el otro día escribió una excelente carta a una economista que se llama Michelle Lavé, que es muy cotizada. Excelente, Michelle. Sí. Demostrando que con simples medidas de buena administración fiscal se puede conseguir los $8.000 millones que quieren para una serie de finalidades que son parecidas a todo esto de las fundaciones, para botar un poco de plata más del Estado. ¿Con qué derecho el Estado les pide más plata a los chilenos cuando la plata que tiene la malgasta de la manera que sabemos por todos los escándalos de las fundaciones, y cuando además la que podría tener debería provenir de sus propias rectificaciones? Porque Michelle Lavé prueba primero que el BID hizo un estudio que calcula en $3.000 millones lo que se pierde en Chile
por mala administración de programas. Después existe un tema de las compras fiscales, que si se hicieran en buena forma serían 855 millones de dólares anuales más. Después, si se adjudicara inmediatamente contratos de litio que los particulares están listos para ejecutar y que el Estado no se lo entrega por razones ideológicas, serían otros 1.000 millones de dólares anuales. Después se ha descubierto en la OCDE, oficialmente, que el gobierno chileno, el Estado chileno, paga un 17% más que los países promedio de la OECD a sus funcionarios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puro privilegio fiscal nomás, porque ellos quieren ganar más plata. Eso solo son como 3.000 millones de dólares más. O sea, toda la plata del famoso pacto fiscal se cubre sobradamente realizando cosas que son de sentido común y que están al alcance de hacerse por parte de un buen gobierno que administre bien los recursos. Entonces, ¿qué contesta el ministro Mario Marcel? Nada. Y todo lo contrario, ha sido descubierto. El otro día anunció en el Chile Day que había 40 contratos de energía verde o algo así, que el Estado estaba comprometido y que iba a significar un gran avance para Chile. Y un columnista del Mercurio que se llama Jorge Quiroz, creo que fue el domingo 8 de julio más o menos, demostró que era falso. Es falso. Y lo oí comentar ayer por la Teresa Marinovich en un muy buen análisis que hizo. Es mentira. O sea, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, va al Chile Day y les cuenta cuentos a los extranjeros que no son verdad sobre cosas que están en desarrollo. Dicen 40 proyectos y no había ni uno que fuera verdad, porque 23 creo que eran cosas que alguien había anunciado y de las cuales se había desistido, y otros 17 que no podían resultar. O sea, era mentira. Entonces Marcelo también está quedando como mentiroso. Yo digo, este país, en este estado, con gente en el estado de angustia, de estos agricultores que ven perderse sus tierras, que no producen, personas injustamente despojadas, con un país lleno de tomas, en que nadie, ahora va a salir una ley de usurpaciones, en que hay esperanzas de algunas personas de recuperar lo suyo. La gente no recupera sus propiedades. En el diario salen a cada rato las cartas de las personas que dicen, mire, yo soy un jubilado, tengo 80 años, tengo un departamento y el arrendatario no me paga y no puedo echarlo. Y simplemente se van acumulando las deudas, no paga las cuentas, ¿cómo pago las contribuciones si no me paga el arriendo? No funciona este país. No. El Estado chileno, las instituciones han dejado de funcionar. Y si funcionan mal, como los tribunales de justicia que prevarican, porque todos estos señores están cometiendo delitos que son públicos y notorios, porque están condenando a personas ilegalmente, y eso tiene una pena de 3 años y 1 día. Deberían estar todos presos. Yo digo, ¿cómo están jugando con fuego? Porque usted sabe que la doctrina Schneider del ejército decía expresamente, y esto viene del año 70, era muy respetado, si algún poder del Estado se sale de la Constitución, el ejército, que se debe más a la nación que a un gobierno determinado, claro, debe intervenir para restablecer la constitucionalidad. Imagínense que hubiera de repente un militar que dijera, oiga, nuestra obligación, y ya que tenemos las armas y podemos usarlas, es restablecer la constitucionalidad. Yo creo que estos políticos están jugando con fuego, ¿eh? Pero bueno, parece que ellos tienen mucha confianza en que los comunistas ya tienen dominados a los militares, porque los comunistas, que tienen muy buen ojo, por algo se fueron al Ministerio de Defensa. Y ahí están colocando gente como malos de la cabeza. Y bueno, y los mismos militares no tienen ninguna disposición de contravenir lo que está sucediendo, porque yo he visto que el almirante de la Masa de la Armada, que solía ser la rama más dura en cuanto a defensa de la constitucionalidad, ahora está preocupado en nunca más. Él dice que nunca más va a poder producirse algo como lo del 11 de septiembre del 73. ¿Eh? Y lo dice de muy buena fe. ¿Eh? Él parece que era muy chico cuando fue el 11 de septiembre del 73. Pero no se da cuenta de la barbaridad que está diciendo, porque lo que la mayoría de los chilenos piensa es que esto debería ser otra vez y no nunca más.
porque un país que está desmantelándose como Chile, obviamente lo que necesita es una rectificación como la que hubo en el 73, pero no se debe venir por ninguna parte, porque el manejo de opinión pública que tiene el gobierno, el manejo de los medios, sobre todo ahora que creó esta comisión que dice que va a controlar las noticias falsas, la desinformación, la comisión de desinformación, que entre paréntesis también es inconstitucional porque no se puede crear por decreto una comisión que controla la libertad de información que está garantizada en la Constitución. Así es. Entonces, yo no sé, le veo mal pronóstico a Chile en este momento, porque las fuerzas vivas están muertas, esa es la verdad. Es la verdad. Y las fuerzas que están vivas son demasiado vivas, son como democracia viva, demasiado vivos. Se quedan con la plata del Estado, se la roban, cuentan una historia falsa del pasado y felices de la vida. Y el señor Boric está con más energías que nunca para decir tonterías, porque las tonterías que dice son notables, ¿eh? Como que se desconcierta en el extranjero cuando dijo que iba a derrocar el capitalismo. Y le preguntaron por qué lo iba a reemplazar y por supuesto que no pudo decir. No, porque no tienen idea, pues, don Hermógenes. No, ellos saben destruir, no, construir no saben, destruir sí, son expertos. Don Hermógenes, una cosa que es importante también es que se produjo un ataque terrorista anteayer en la madrugada, o sea, ayer en la madrugada, en la zona de la Araucanía, en donde esta gente, en una zona rural, que incendiaron una iglesia, una posta rural, una ambulancia y una escuela, dejaron a la gente sin poder, ¿no es cierto?, tener derecho a profesar su culto religioso, lo cual me parece gravísimo. Me parece muy grave, los dejaron sin posta, o sea, gente que se atendía en forma rural, se atendía ahí para no tener que ir a la ciudad, quizás a cuántos kilómetros, y dejaron a 21 niños sin poder ir al colegio o teniendo que caminar kilómetros de distancia para poder asistir al colegio. Esto ya no es una reivindicación de tierra, esto es terrorismo puro, no es primera vez que hacen esto, lo han hecho muchas veces, y la señora ministra del Interior, que en una declaración bastante poco afortunada, como todas las últimas declaraciones que ha tenido la Carolina Toá, señala que este nuevo ataque en la Araucanía podría tener características de un ataque terrorista, podría tener. O sea, recién le está cayendo, ¿no es cierto?, la teja, como decimos los chilenos, de que hay terrorismo en la Araucanía, algo que los chilenos sabemos hace 12 años. Ella le está cayendo recién, como que pareciera que hay terrorismo en la Araucanía. Me parece de una irresponsabilidad. Fíjense que todos los ministros de Boric, bueno, partiendo por Boric, pero todos los ministros le han tomado el pelo a Chile. Tal como usted afirmó, Marcel mintiendo, Carolina Toá mintiendo, Camila Vallejo ya, yo no sé, va a tener que hacer una competencia de quién es más mentiroso, porque Camila Vallejo es una mentira tras otra todo el día. Giorgio Jackson, un desastre. Ministro de Educación, un desastre. O sea, el gabinete de Boric debería renunciar en pleno. Y el país está hecho pebre, está quebrado en todos los aspectos, y resulta que ningún ministro renuncia. Esto no sucede en ningún país civilizado del mundo. Bueno, es que los ministros son amigos del presidente, y el presidente es amigo de sus amigos. Sí, ese es el problema, es que tenemos un gobierno que no tiene las capacidades para realmente gobernar el país, porque tiene las ideas equivocadas. El presidente quiere derrocar, para emplear sus propios términos, el sistema que situó a Chile como top one entre 1985 y 2015. Chile fue top one en reducción de la pobreza. Eso él lo considera un desastre. Hay que terminar con ese sistema. Eliminar. Top one mundial, hay que llevarlo al último lugar. Ahora está en el último lugar de América Latina. Sí. Eso le revela que esto es una cosa propia de niños mal criados, ¿eh? Porque este tipo además les cuenta mentiras a los extranjeros. Él dice en declaraciones que se publicaron en el exterior, dice que en Chile el sistema es tan injusto que él tuvo que pagar $5.000 mensuales por su formación universitaria, que además no la completó porque no pudo recibirse. Claro. Y el Mercurio chequeó los hechos
de cuánto pagaba realmente Boric, y pagaba a su familia, que era bastante bien dotada, porque el padre era gerente de ENAP. Sí, pues. Eh, Pagaba entre 300 y 400 dólares mensuales, que es una cantidad perfectamente razonable para estudios universitarios. Pero él al resto del mundo le dice que pagaba 5.000 dólares mensuales, como una vergüenza nacional en Chile de lo que cuestan los estudios universitarios. Y además, obviamente, tenía el crédito con aval del Estado en caso de no haber tenido medios, que es la manera justa de financiar un bien que se le está dando a las personas, porque la educación superior es un bien que le garantiza que van a pertenecer a los deciles de mayores ingresos del país y que perfectamente pueden pagar, y de hecho, bueno, una gran parte de ellos, creo que lamentablemente no más de la mitad, ha pagado su crédito con aval del Estado, porque ese es otro tema que hay que vale miles de millones de dólares solucionarlo, porque hay muchos morosos que del mal ejemplo que se ha visto en el país, de que los que no pagan las deudas son los que salen más favorecidos al final, porque se las perdonan, y los que las pagan son los que quedan mal, porque no les retribuyen nada de lo que han pagado tampoco, sino que los incumplidores son los premiados, y los cumplidores no reciben nada. Bueno, esto es una vergüenza, porque el otro día salía el diputado Diego Ibáñez, que es del Frente Amplio, que hablando contra el crédito con aval del Estado y la necesidad de perdonarle la deuda a todos, y él es uno de los deudores, él debe no sé cuánta plata en el crédito con aval del Estado, y tiene de más para pagar, porque él tiene una de las mejores pegas del país, que es la de ser parlamentario, donde ganan 9 millones de pesos al mes. Eso es por lo bajo, porque además les pagan muchos gastos de viaje, combustible, secretaría, toda una serie de cosas que los particulares tenemos que pagarnos a nosotros mismos, porque si tenemos una oficina, tenemos que pagar nosotros la secretaria, nosotros los asesores y todas esas cosas. Y los parlamentarios no, se los pagan, o sea, a los 9 millones que les dan a ellos, hay que añadir todos los demás costos que llegan como hasta 20 millones mensuales, entiendo, no estoy seguro de eso, pero ellos no pagan su crédito con aval del Estado porque no tienen cómo. ¿Eh? Entonces, son gente de un cinismo abismante, ¿eh? Que ha llegado en este momento al país. Otra cosa que me alarma mucho es que se empieza a contar la historia más reciente omitiendo detalles fundamentales. Por ejemplo, ahora el ministro Blum, el que fue ministro de Interior de Sebastián Piñera, ha sacado una nueva versión sobre el 18 de octubre del 2019 y todo lo que ellos tuvieron que hacer para que no hubiera en Chile una situación más indeseable de la que se produjo. Y dice, y logramos solucionar esto sin derramamiento de sangre, y el 15 de noviembre se firmó el acuerdo. Y nos dice una cosa fundamental, que ellos tenían todas las herramientas legales para poner fuera de la Constitución, y además tenían un tribunal constitucional de composición favorable al gobierno, para poner fuera de la Constitución a los 14 partidos que se habían alzado basados en la violencia contra el gobierno de Piñera, y no hicieron nada de eso. No hicieron ni una petición de inconstitucionalidad de los partidos, no presentaron ninguna petición de inhabilidad de los parlamentarios. Todo eso está en la Constitución. Por eso yo defiendo la actual Constitución. No se aplica, claro, porque la gente la burla, la atropella y no la observa. Pero eso tiene de bueno la Constitución actual, que nos garantiza contra la violencia en política. ¿Y qué hicieron ellos contra la violencia en política? Nada. Mandaron a los carabineros, a los cuales los daban de baja, porque cuando la izquierda los acusaba de atropellar los derechos humanos, los daban de baja. O sea, mandaron al sacrificio a mucha gente. Hay condenados, el que lanzó una bomba lacrimógena está condenado por apremios ilegítimos a la senadora Campillay. O sea, cuando un carabinero en medio de las pedradas lanzó una bomba lacrimógena y le echan la culpa de habérsele dirigido a la Fabiola Campillay con la intención de inferirle un apremio ilegítimo, para que vea usted la justicia que tenemos. Sí. Si es una vergüenza. O sea, este carabinero está cumpliendo 12 años por torturar a la Fabiola Campillay.
Bueno, y Blumel en su libro que ha sacado y que todos lo elogian, qué interesante como el recuento que hace, pero no dice una palabra de por qué no usó lo que habría puesto término sin derramamiento de sangre, solo por la fuerza de la institucionalidad, a todo el movimiento subversivo del 18 de octubre de 2019, poniendo fuera de la ley a los 14 partidos que se apoyaban en la violencia, desde demócratas y cristianos hasta comunistas, declarándolos inconstitucionales y cesando en sus cargos parlamentarios todos los parlamentarios alzados sobre la base de la violencia, porque esa es la sanción que contempla la Constitución. Pierden sus cargos. Y bastaba que 10 diputados de la centro derecha lo pidieran. Ninguno lo pidió, no se le ocurrió al gobierno, no se le ocurrió a Blumel, porque ahora escribe un libro en que no lo menciona eso. Entonces, tenemos gente que no solo no lee la Constitución, no sabe lo que dice, no sabe lo que es el ejercicio de la autoridad. Y yo creo que si supiera tampoco lo harían porque no tienen pantalones, porque aquí es la autoridad en un país difícil como Chile, con un partido comunista poderoso, tienen que tener pantalones para aplicar las leyes. Sin duda. Entonces ahora escriben todo esto y dicen que se llegó a un acuerdo que hizo posible la paz en el país. Mire la paz, hizo posible que cayéramos en manos de otra vez de los comunistas. Estamos en el último lugar de América Latina y no sabemos qué va a hacer de Chile. Y Chile no puede estar peor porque obviamente la gente no puede estar descontenta cuando tiene un ingreso, no ha mejorado el ingreso por habitante en 11 años, no ha mejorado, porque Chile está estancado por todas estas cosas que han discurrido los políticos de extrema izquierda. Entonces, es increíble que un país que fue la estrella de América Latina, que fue número 1 en reducir la pobreza, que obtuvo toda clase de logros, no se dé cuenta de que por falta de conocimiento elemental y de autoridad elemental, está cayendo en las peores condiciones y que por suerte hay una mayoría que se da cuenta de esto. Sí. Pero esa mayoría va a tener ocasión de expresarse en el plebiscito de fin de año, que yo creo que va a ser un rechazo rotundo a la nueva constitución para darle gusto a los comunistas. Y después hay que esperar 2 años para volver a tener la oportunidad de que el pueblo se pronuncie. Yo creo que es demasiado tiempo. No sé si Chile aguanta 2 años más en el estado de caos en que se encuentra. Con esta situación en el norte, la impopularidad del gobierno es insostenible ya. Las manifestaciones son masivas. Estaba viendo una manifestación en Arica contra el gobierno por el auge del crimen que ha generado la blandura para admitir a los inmigrantes. En el sur, en la Araucanía, la ciudadanía de orden y productiva ya no da más. Ya le he relatado los dramas. Sí. Ahora hay otros atropellos a los derechos humanos también en este gobierno, porque usted sabe que tienen preso en Punta Peuco a un oficial que era piloto del ejército, que se llama Emilio Robert de la Maotier, que nunca disparó un tiro, que lo único que hizo fue trasladar a la comitiva del general Arellano de un lugar a otro, y ahora con 85 años tiene cáncer terminal, con un dolor tremendo, porque es un cáncer a la tiroides muy doloroso que se ha expandido. Lo tienen en Punta Peuco, no le dan facilidades para una atención médica en otra parte. Tiene todas visitadoras sociales y gendarmes ahí hostiles. La hija que se desvive por su padre sufriendo, tratando de que, bueno, él tiene que hacerle aplicaciones de morfina para el dolor. Es un atropello a los derechos humanos de una persona de 85 años que está sufriendo seriamente una verdadera tortura a manos de la gente de gobierno. Son torturadores. Sí. Pune, absolutamente. Ellos alegan contra las violaciones a los derechos humanos. Ellos los violan. Y esta persona que debería estar sometida a cuidado en su casa, o por sentido común, por sentido humanitario mínimo, no. Están ahora pensando a trasladarlos a todos a Colina, para que en Punta Peuco, donde hay cierta atmósfera mejor, no se puede permitir, porque son todos ancianos, promedio de edad cercanos a los 80 años. Es una sed de venganza increíble. Increíble. Así le hemos pagado a los que nos salvaron del comunismo. No, si el país es una vergüenza, don Andrés.
El No, país es tremendo lo que está pasando en Chile, don Hermógenes, y como dice usted, la derecha, en lugar de ponerse en las coloradas, de ponerse firme, de hacer valer, ¿no es cierto?, su pensamiento, de frenar las idioteces que está haciendo este gobierno, curiosamente se pliegan a él y parecen finalmente aliados de Gabriel Boric, lo cual no se entiende para nada. Ahora, hay cosas, la corrupción, ¿para qué decimos, don Hermógenes? Lo comentábamos tras bambalinas, la corrupción en Chile ya parece realmente un tema de crimen organizado, ya parece una maquinaria que está muy bien montada para defraudar al fisco. Es una cosa impresionante. Esta chica, la señora Policy, comprando lencería, arrendando una fundación para poder obtener estos ingresos, arrienda la fundación y a los pocos días le llega el dinero, 250 millones de pesos. Es una cosa que no se entiende. Y más encima, ella hace un comunicado de prensa, o sea, y dice que personas del gobierno la están amenazando incluso con mandarle un sicario. O sea, esto ya, don Hermógenes, parece, no sé, parece una película mexicana, de una teleserie mexicana. Ya no puede ser más vulgar lo que está pasando en Chile. Bueno, ya la alarma proviene de que no hay reacciones en el país de las que se llaman las fuerzas vivas o las personas más sanas, la gente de orden. No tenemos que hacer, fuera de tratar de hacer ver todas estas cosas y de opinar. Las redes, por supuesto, son una fuente de información. Ahí se vio la grabación de la conversación de doña Patricia Polizzi con la persona que era dueña de una fundación y ella quería arrendársela porque Sí. era la manera que tenía de sacarle plata al fisco y le hacía toda clase de insinuaciones, le decía, yo que lo he ayudado a usted, y parece que le había dado 10 millones de pesos ya, ¿ah? Y el hombre medio desconcertado decía, no, si esto yo nunca he tenido ningún problema con mi fundación, pero ella le recordaba, no diga nada usted, no diga nada. Si le preguntan algo, guarde silencio. ¿Eh? Diga que no sabe. Yo me arreglo por mi cuenta, porque todo esto se arregla por su cuenta. Bueno, estamos acostumbrados en Chile que todo esto se arregla. Sí, claro. Aquí en Chile hay un refrán que es muy conocido, que es echa la ley y echa la trampa. Pero hay otro refrán que es menos conocido, pero que es más real. Echa la trampa, echa la ley. Aquí cuando los pillan, después viene la ley y arregla todo. Que fue lo que pasó cuando pillaron a Lagos y sus ministros recibiendo sobres con billetes. Sí. Ahí se pusieron de acuerdo todos los políticos. Entonces, echa la trampa, haberse llevado los sobres con billetes, echa la ley. Se les subió el sueldo a todos para que no tuvieran que llevarse los sobres con billetes. Y los propios que propusieron la solución, que fueron los parlamentarios, obviamente también les subió la dieta, porque la dieta se regula por los sueldos de los ministros. Entonces, estamos acostumbrados en Chile a eso. Se ha desmoralizado mucho el país. Bueno, es una lástima que no tengamos una salida a la vista de esta situación. No se ve, por lo menos por ahora. Oiga, don Hermógenes, la última cosa que quiero su opinión. Salió una declaración en un periódico el fin de semana del ex convencional elegido en su momento con primera mayoría, Daniel Stingo, ¿ah? Que al final terminó siendo una persona nefasta, llena de odio, violenta, agresiva, insolente. ¿Ah? Recuerde que cuando salieron elegidos él decía que la derecha no tenía nada que tocar, ni pito que tocar, que todo lo que iban a tener que aceptar lo que la izquierda decía, porque para eso ganamos, decía. Para eso nosotros somos mayoría. Ganamos con un 78% en el plebiscito de entrada, por lo tanto la derecha tiene que hacer y adaptarse a lo que nosotros queramos. Era muy agresivo. ¿Se acuerda? También tuvo un discurso que fue muy criticado cuando dijo que a la gente que tenía plata en la FP decía, su platita ya no va a ser su platita. Su platita no va a ser suya, va a ser del Estado. Y el Estado la va a repartir. Bueno, ese señor Stingo desapareció por mucho tiempo del panorama público y apareció en una entrevista el fin de semana haciéndose la víctima, victimizándose como es muy común en la gente de izquierda, siempre es lo mismo, diciendo que había sido terrible para él lo que pasó después de la convención, que no ha tenido pega, que no
no le han dado nada. Claro, lo que pasa es que es tan histérico y es tan loco que obviamente que ni siquiera Boric, con lo loco que está, le da pega. Imagínense cómo será Stingo, digamos. Si Boric está bien loco, ¿no es cierto? No le da pega a Stingo porque lo ve que es mucho más loco que él, digamos. Entonces, habló de muchas cosas que él, en cierta forma, estaba arrepentido de algunas cosas que había dicho, pero que las había dicho por el bien, y después salió en un programa de televisión al día siguiente diciendo que no, cambió la versión, él no estaba arrepentido de nada, que todo lo hizo bien, todos lo hicieron bien los convencionales, que Chile se perdió una gran constitución al haber rechazado el mamarracho número 1, y lo más grave, don Hermógenes, usted tiene que haberlo escuchado, llamó a la ciudadanía a una rebelión nuevamente, a un estallido delincuencial. Lo único que dijo, podría ser con un poquito menos de violencia. Yo lo encuentro de una irresponsabilidad. Y nótese que el tipo es abogado. O sea, no estamos hablando de una persona sin educación, una persona que no tenga preparación. Estamos hablando de un abogado. Y un abogado que llame a la insurrección y a rebelarse en contra del Estado me parece francamente terrible. Bueno, yo creo que él se hace ilusiones porque la verdad fue que él fue muy popular, sacó la primera mayoría en un momento en que el voto era voluntario, por lo tanto la gente con más sentido común no iba a votar, porque eso es lo que pasa en Chile. La gente con más sentido común no se mete en política porque le da asco la política. Y si usted le pregunta a la opinión pública quiénes son los peores del país, son los políticos, se lo dice la opinión pública. Vea la encuesta CEP. La encuesta CEP dice, ¿quiénes son los peores? Los partidos políticos y los políticos. ¿Quiénes son los segundos peores? Los jueces. Esa es la verdad. Eso es lo que opina la gente. Pero ahí le preguntan a toda la gente, porque las encuestas, la característica que tienen es que consultan la opinión de toda la gente, no solo de los que van a votar voluntariamente. Y aquí había un tiempo cuando el voto era voluntario, del cual yo en teoría soy partidario, porque soy partidario de la libertad personal, y si uno no quiere votar, no. Pero me doy cuenta de que políticamente en Chile es un perjuicio tremendo que voten voluntariamente, porque los únicos que van a votar son los de izquierda. Claro. Entonces, ganaban todas las elecciones, ganaron ese plebiscito con el 78%, entusiasmaron a la gente, diciéndole que eran independientes y no eran independientes, eran de extrema izquierda, comunistas, socialistas. Formaron una convención que no tenía pies ni cabeza, porque son las cosas que hace la izquierda, son así. Sacaron una constitución que no tenía pies ni cabeza, todo iba perfecto hasta que dijeron, no, pero es que esto no es suficiente porque vota la mitad nomás. Tienen que votar todos, así que los vamos a obligar a votar a todos. Y hicieron el voto obligatorio y no se dieron cuenta de que la gente con sentido común, que es la que no se mete en política, que odia la política, pero tiene sentido común, le iba a dar un golpe en la cabeza del cual no se repusieron más. Y ahí perdieron por 62%. Fue rechazado su proyecto. Entonces, lo que pasa es que Stingo se acostumbró al ambiente en que votaban nada más que la gente más comprometida en política, que son ellos. Si esa es la lástima. O sea, la gente que tiene ideas descabelladas, que no sabe cómo hacer funcionar un país, esa es la gente que más vota en Chile, si el voto es voluntario. Y la gente más razonable, que por ser razonable no quiere meterse en política porque le da asco todo lo que tiene que ver con la política, sí, y que encuentra que los segundos peores son los jueces, esa gente la obligaron a votar y esa gente salvó a Chile, porque habrían ganado el plebiscito si hubieran seguido el voto voluntario, porque el voto voluntario es voto de extrema izquierda preferentemente. Y llamaron a votar obligada a la gente con sentido común, que no pertenece a ningún partido, que en todas las encuestas vota por un candidato que gana lejos siempre y se llama Ninguno. Ninguno saca 44%, después viene Kast con 10%, la Evelyn con 7%, la Michelle Bachelet con 3% y Piñera con 2%. Esa es la encuesta. Ninguno 44%, el que sigue el mejor político 10%. Bueno, esa gente fue a votar y le echó abajo el proyecto de constitución. Y después, cuando la llamaron a votar de nuevo, eligió a los únicos que decían no debe haber una nueva constitución. Por eso sacaron sus votos los republicanos. Yo creo que en eso se han equivocado al empezar a
hablar de nueva constitución. Yo estimo que se dieron vuelta a la chaqueta. Pero la gente con sentido común es la que va a salvar a Chile. Y porque ya el voto obligatorio es inderogable, ya va a seguir para siempre. Esa gente va a salvar a Chile. Lo que pasa es que queda demasiado tiempo. La próxima oportunidad en diciembre, que la gente va a votar en contra del nuevo mamarracho que están preparando. Porque es inconstitucional, es nulo, por todos los conceptos, y a la gente no le gusta. Usted vio la última encuesta CEP, que tiene una particularidad. Bueno, yo le voy a hacer notar que algo que tal vez se le pasó. A ver. En la encuesta CEP anteriores, siempre el tema nueva constitución salía en el lugar 16, penúltimo, con 2%. ¿Sí? Lo que revelaba que no le interesa a casi nadie. El 2% decía nueva constitución. ¿Sabe qué pasó en la última? No salió. Porque en el 16 había otro tema y la nueva constitución no alcanzó siquiera a tener un porcentaje para figurar entre los 16 temas. Eso le revela que la gente con sentido común no quiere saber de este asunto. ¿Sí? Y por eso que es seguro que el plebiscito del 17 de diciembre lo va a ganar el voto en contra. ¿Sí? Que la gente con sentido común no quiere saber de esto. Y ya descendió del lugar 16 a no sé cuál será, porque tenemos un 0,1 de tener de partidarios en la nueva constitución. Es un dato interesante que hay que chequear en la encuesta. No sale. Mire, ¿sabe qué? Yo la vi y se me pasó. Y churra, es súper interesante. Significa que hoy día un proyecto de nueva constitución no tiene ni el más mínimo apoyo por la ciudadanía. Nada. No está entre los temas que preocupan a la ciudadanía. Antes estaba 16. Y uno decía, ¿cómo se preocupan de hacer algo que esté en el lugar 16? Ahora no está, porque no le alcanza ni siquiera para el 1%. Así que ese es el sentir de los chilenos. Yo creo que los chilenos van a ser salvados por esa gente. Sí. La persona que tiene sentido común, que es las personas que en este momento están reaccionando contra el gobierno, que es lo que paradójicamente mi amigo David Gallagher, que dice que es una lástima que la mayoría opine adversamente de la Unidad Popular. Es un derechista, dice que es una lástima que la mayoría sea adversa a la Unidad Popular. Bueno, esa mayoría es adversa porque tiene sentido común, porque el país se estaba deshaciendo bajo la Unidad Popular. Y obviamente la inmensa mayoría apoyó el 11 de septiembre, pero ahora son capaces de convencer a la nueva opinión pública que no había nacido para esa época, la mayoría, de otra cosa. Y es lo que se ve de las palabras de Boric. Cada vez que habla del tema son muy odiosas sus palabras. Siempre son odiosas. Siempre habla de asesinatos, ejecuciones. Y además, bueno, y los derechistas son odiosos también porque David Gallagher dice ejecuciones, desapariciones, torturas y exilio. Y la mitad de esas cosas son mentiras, porque el gobierno militar, cuando llegó, se encontró con un clima muy severo sobre el tema de la tortura. ¿Por qué? Porque el gobierno de Allende había torturado. En el acuerdo de la Cámara, una de las razones para deponer a Allende decía porque tortura a las personas de distintas ideas cuando las detienen. Y estaba publicado en el Mercurio la tortura de Juan Luis Sosa, el presidente de la Juventud Nacional, que era un hombre que no era de la guerrilla ni nada. Lo torturaron media hora en un sillón eléctrico en investigaciones de Rancagua. Entonces Allende era torturador y Frei lo habían acusado a la izquierda de torturador en punto final de mediados del año 70, con 100 casos de denuncia de tortura, mujeres que habían perdido algunos de los sentidos, el oído, por las torturas en investigaciones. O sea, Frei, Montalva y Allende estaban acusados de tortura. Entonces ahora acusan a los militares que fueron los que menos cayeron en eso, porque obviamente ellos tenían que interrogar a muchos terroristas, porque había muchos. Pero si por algo interrogaron a 30.000 personas vinculadas con el terrorismo, que después el gobierno de Lagos les dio por haber sido torturados por el hecho de ser citados por investigaciones, les dio pensiones vitalicias para siempre, que eso es otro escándalo nacional. Entonces,
lo que tenemos al fin de cuentas es que los que nos van a salvar aquí son las personas que no tienen que ver con política, que no saben de política, que no votan por ningún candidato, pero cuando ven que el país va a cometer una locura, como va a ser el 17 de diciembre, votan en contra. Y esa es la gran esperanza que tengo yo. Lo que no sé es si el país puede esperar hasta la siguiente votación de cambio de gobierno con este gobernante que tiene. Ojalá que el Senado reúna los 26 votos que son necesarios para declararlo incapaz, que lo es. Y así Chile se enfrenta a una nueva elección, elige a un gobierno que no quiera derrocar al capitalismo, sino volver a poner a Chile en el primer lugar de América Latina. Exactamente. Lo antes posible, ojalá fuera este año. Bueno, todo puede pasar. La esperanza es lo último que se pierde. Es lo último que se pierde, Te exactamente. agradezco mucho que me haya recibido, querido Andrés, en su Don programa. Hermógenes, como siempre es un honor. ¿Ah? Muchas Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. De todas maneras, Sí. y ojalá con mejores noticias. Ojalá, ojalá. Que esté bien, don Hermógenes. Queridos amigos, yo les recuerdo, mañana tenemos un programa sumamente bueno con la Pía Marinovich. Hablemos de Chile. Tenemos de invitado al coronel en retiro de Carabineros, Pedro Valdivia, que además es experto en seguridad, ha trabajado desde que se retiró de Carabineros en el tema seguridad. Así es que vamos a hablar de todo esto que ha pasado con el gobierno, los robos de los computadores, de la caja fuerte, de los tablets y toda esta cosa, y vamos a analizarlo desde el punto de vista de un experto en seguridad como lo es Pedro Valdivia. Así que lo espero mañana a las 8 de la noche en Hablemos de Chile con Pía Marinovich y su servidor. Que estén súper bien, queridos amigos, muy buenas noches. Nos vemos mañana a las 8. Chao, chao. Que estén bien.